Bueno, muy bien, ahora sí, vamos a arrancar. Primero agradecer a las autoridades del Centro Numismático Mar del Plata por aceptar nuestro trabajo y a todos ustedes por estar aquí presentes. El tema se llama, tiene un título más largo, pero conceptos de moneda engloba en cierto modo lo que queríamos enfocar porque no es un concepto, sino que son conceptos. Occidentalmente tratamos la moneda de una forma, de un tratamiento, una teoría, si se quiere, pero las sociedades más tradicionales, más tribales, si se quiere, son lo toman de otro modo, le dan otro tipo de entidad a lo que es la moneda. Nosotros cuando hablamos de moneda generalmente hablamos de una moneda que sirva como bien de pago, cuenta y atesoramiento, que esté manufacturada por el hombre, y con eso tenemos una condición, un marco que nos define a nosotros occidentales qué es una moneda. Es decir, una moneda de cuenta, porque uno puede saber, qué sé yo, en dólares puede calcular cuánto vale un auto, en pesos puede calcularlo. Estamos usando un medio referencial para darle valor a un objeto. Eso se hacía en la antigüedad, incluso antes de que existiera la moneda. Moneda de pago, porque obviamente uno tiene la moneda y puede pagar y con eso obtener bienes a cambio, como si se hiciera trueque, pero con el objeto moneda. Y atesoramiento porque sirve como medio de reserva en caso de necesidad. Eh, Todas estas cosas se hacían por separado antes de que existiera la moneda y fue recién cuando se creó, cuando se inventó, entró en la conciencia de las sociedades lo que podía servir el verdadero uso de una moneda, fue que se pudo emitir una moneda y empezar a comerciar con algo que no se tratara del bien en cuestión. O sea, hasta el intercambio era 2 vacas por 20 gallinas o una oveja por pan, pero no había una cosa en el medio que facilitara la transacción. La moneda vino a abrir ese camino, a facilitar y poder hacer las cuentas mucho más simples, mucho más fáciles. Se estandarizó con un sello que marcara que la moneda valía tanto, o sea, que alguien respaldaba esa emisión y eso ayudó a que hubiera las dos partes que tenían la transacción un entendimiento de que esa moneda iba a servir a ambas partes y por igual. Yo podía comprar un vino y el vino varía de calidad según de dónde viniera. Para reforzar la buena calidad se le ponía un sello o un fabricante ponía en el ánfora fresca sus propias iniciales o decía de dónde venía y con eso ya daba una garantía de calidad. Bueno, la moneda recibió el mismo sello de parte de quien la emitía para asegurar su pureza y su peso estandarizado. De ese modo simplificaba las cosas. Pero siempre, como dije hace un ratito, tiene que ver una cuestión de aceptación de ambas partes. Hay algo que no está en la moneda, hay algo que se recibe y se acepta como válido, aunque no tenga ninguna otra utilidad más que de la propia transacción. O sea, si yo me pagan una vaca, lo puedo utilizar, me sirve un montón, pero tiene varias, la puedo utilizar justamente porque tiene varias formas, varios usos de hacer, de aplicación. En el caso de la moneda, no. La moneda uno la recibe y punto. No puede comerla, no puede sacarle leche, no puede volver a procesarla. Sirve sí como material, pero a un valor intrínseco mucho menor del que yo lo compré. Compré entre comillas, ¿no? Se entiende en la transacción. O sea, este es el gran logro que tiene la moneda, la facilidad de poder servir para transacciones comerciales y que de ambos lados se lo reciba como algo fiable con una utilidad de uso que no tenga una funcionalidad propia en la casa, en el día a día. Pero cuando vamos a estas sociedades, a otras sociedades que decía, hace una explotación mayor todavía del valor extra de este espíritu de la moneda, si se quiere. La moneda no solamente sirve como medio de pago, cuenta de atesoramiento, sino que es un elemento manufacturado por el hombre para muchas otras cosas más que pueden ser eh, de ostentación. Hay monedas etnográficas que no son más que para llevar como si fuera una joya, pero no sirven como joya. O sea, son netamente moneda de ostentación. Sirven para transacciones puntuales, el pago de la dote de una novia. Y esto
ayuda muchísimo, o sea, se entiende muchísimo en este tipo de sociedades que no aceptarían de otro modo que fuera la moneda. O sea, es otro concepto de la moneda, ampliando la parte etérea. Cuando uno ve en el mundo occidental una moneda, atrás suele tener o una representación de un país, o un soberano, o en la antigüedad una deidad, un animal relacionado con la ciudad. ¿Por qué esa elección? ¿Por qué se buscan motivos de ese carácter? Una, bueno, en el caso de una ciudad o un emperador para demostrar quién es el que la emite, pero también para darle un respaldo. Suele pasar que en la antigüedad, si hay, también en China incluso, que monedas de ciertas personas son rechazadas por el público en general, o sea, no tienen aceptación. Eso habla mucho sobre lo que no es la moneda propiamente dicha, sobre cómo es socialmente la moneda, cómo se entiende la moneda para la gente más allá de lo que es la pieza en cuestión. Rick, ¿seguís vos? Dale, perfecto. ¿Me escuchan bien? Sí, dale. Ahí me escuchan, ¿no? Ahora sí, Rick, dale. Ahora sí, perfecto. Bueno, un poco lo que quería marcar, como decía Ulises recién, era un poco marcar la diferencia, lo que nosotros conocemos como la moneda, digamos, a lo que estamos acostumbrados, que es una visión occidental, y de dónde surge esa visión que nosotros tan arraigada tenemos como concepto de moneda. Bueno, nada, el concepto de moneda, originalmente nosotros sabemos que muchísimos pueblos, por ejemplo los egipcios, tenían, bueno, por un lado tenían el uso del deben como peso y lo podemos ver usado en forma materializada muchas veces, en forma metálica, en forma de anillos, ya en el siglo XIV a.C., como la pintura de esta tumba, ¿no? O sea, ya, digamos, el concepto de dinero que nosotros tenemos arraigados es el de metal al peso. Y nosotros a la moneda solamente le asignamos, digamos, una función típicamente monetaria, es decir, metal, peso, y además, una de las, por ejemplo, acá tenemos un tesoro, que es de Hacksilver, que es plata encontrada en Egipto, ¿no? Esto es dinero, pero es dinero en el sentido más puro, por ahí, del que nosotros le asignamos hoy a la moneda. Esto no es moneda todavía, ¿no? Quiero aclarar. Incluso en el cercano oriente, en Sincirli, como ahí pueden ver en el mapa, en esa ciudad, nosotros sabemos que el rey Barraquib, hacia el 730 a.C., fundió unos lingotes de bronce, que fíjense qué característica tenían. Unían el concepto de ese lingote pesado, digamos, de un lingote manejado al peso, con una marca de propiedad, que es un concepto muy importante. Si bien esto no se podría considerar estrictamente tal vez una moneda en todo sentido de la palabra, pero en cierta forma fue como un primer intento de nacimiento, ¿no? Pero fíjense que acá los únicos conceptos que tenemos es metal a un determinado peso y con una determinada marca de propiedad, ¿no? Como, diríamos, una autoridad emisora, nada más que eso. Obviamente, unos 100 años después, finalmente en un contexto griego, digamos, ¿no? En Asia Menor, se dio realmente el nacimiento de la moneda que es la que hoy conocemos nosotros, la que más conocemos, vamos a decir, ¿no? Y a la cual le asignamos generalmente todos los conceptos. Una moneda supuestamente tiene la definición de que es un elemento hecho por el hombre específicamente para servir con las tres funciones monetarias: pago, atesoramiento y, digamos, cancelación de deuda, ¿no? Y cuenta, perdón. Bueno, esta es la primera moneda que se considera desde el punto de vista occidental. Pero como mencionaba Ulises, en otras culturas esto no es así, y muchas veces esos conceptos no son tenidos en cuenta. Ahora, bueno, Santi, no sé si quiere seguir y meterse un poco más en el tema. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, Rick. Gracias, Uli. Sí, a ver, nosotros lo que no se puede resumir en esta pequeña disertación el espíritu del trabajo del artículo que entregamos. Ya lo leerán en su momento. La idea del artículo era, básicamente, y es plantear una problemática. No dar respuestas, no tenemos las respuestas
para lo que nosotros planteamos, es sentar bases para investigaciones futuras. Como ya dijeron Uli y Rick, la moneda, nosotros, cualquier definición académica, y voy a decir académica, no aquellas definiciones meramente descriptivas que te dicen un círculo generalmente de metal, pesado, un sello que da garantía, porque son totalmente obsoletas numismáticamente esas definiciones. Las definiciones académicas de moneda aplican, pero no tienen una aplicación universal. Quiero decir que si analizamos otras tradiciones monetarias no occidentales, esa definición pierde fuerza. ¿Y por qué? Porque en otras civilizaciones, en otras tradiciones monetarias, no se analiza solamente la parte, no se tiene en cuenta la parte económica o la parte dineraria de la moneda, sino que tiene implícitas funciones, las monedas en sí, al punto tal que no puede concebirse una moneda sin estar asociada a estas funciones, que son, por lo general, funciones rituales, ceremoniales o de uso social. Para clarificar un poquito, tenemos por lo menos 4 tradiciones monetarias para identificar a lo largo de la historia. Nosotros conocemos la tradición monetaria griega, que es la que pasa a ser la tradición monetaria occidental. La tradición monetaria que se inicia menor en Jonia, hacia el año 630 a.C. aproximadamente, y que es la que va a pasar, va a subsistir durante toda la antigüedad en el área mediterránea, y va a pasar a lo que es la Edad Media. Y desde el mundo medieval va a incluso llegar a América, donde la moneda se va a implantar. La moneda europea. Pero existen otras tradiciones monetarias. Una tradición monetaria que podemos hallar en la India, que si bien es discutible hasta qué punto es independiente y no toma cosas de lo que es la idea de moneda griega, de la tradición monetaria occidental, tenemos una tradición monetaria muy, muy clara, muy independiente en lo que es Extremo Oriente. En Extremo Oriente, incluso la evidencia arqueológica parece indicarnos que la moneda nace, o al mismo tiempo casi que lo que van a hacer en Jonia, o incluso antes. Pero la moneda nace de forma independiente ahí. Nace con un concepto y una idea diferente. Y hay otra cuarta tradición monetaria que la hacemos en general, que tiene que ver con las llamadas monedas etnográficas o las monedas tradicionales de civilizaciones básicamente tribales. Principalmente las vamos a encontrar en África, en Polinesia, todo lo que es algunas regiones de Oceanía, pero que se alejan distantemente del concepto de moneda occidental. Concepto, por cierto, que nace en la antigua Grecia, se va a perfeccionar y se va a consolidar con el cristianismo y con el capitalismo. Y esa es la visión que nosotros tenemos hoy en día de moneda. Solamente definirla por las funciones dinerarias. Y Uli mencionó, por ejemplo, que algunas tribus de África aceptaban o usaban ciertas monedas para el pago de una dote de una novia, es decir, para poder comprarse una novia. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, porque a estas monedas se las suele tildar de primitivas. A ver, primitivas desde una visión decimonónica, cuando estaba en auge el imperialismo, finales del siglo XIX, y se trataba de buscar a través de la etnografía o la antropología, lo que es el llamado darwinismo social. Se trataba de justificar la colonización de los europeos y el reparto que hacían los europeos del mundo. Establecimos estadios de desarrollo de las sociedades, primitivos, semiprimitivos, civilizados. Para mí no son monedas primitivas. Esto que estamos viendo acá, esta moneda de Papúa Nueva Guinea, no es moneda primitiva, es moneda. Lo que pasa es que es una moneda que no se adecúa al concepto eurocéntrico que hoy tenemos de moneda.
Entonces ahí es donde está la problemática, hallar una definición universal de moneda que pueda comprender todas estas especies monetarias. Y yo les decía, volviendo al ejemplo que había mencionado, por ejemplo, con las llamadas cruces de Katanga, o Handas, o distintos nombres, Cruz de San Andrés, que ha tenido esta moneda, que circuló básicamente en lo que es la región del Congo hoy en día, se podía pagar el dote de una novia. ¿Por qué? Tenía una justificación social y económica. Era reserva de metal, reserva de cobre para hacer herramientas. Y si yo a una familia le sacaba una novia que me la llevaba y pasaba a ser parte de mi familia, le estaba quitando mano de obra y por ende le estaba quitando riqueza a esta familia. Tengamos en cuenta que estamos hablando de sociedades de autosubsistencia, donde el trabajo estaba dividido por familias. Las familias o clanes eran las células básicas económicas de producción. Entonces, si yo le muestro, vamos a suponer un denario romano, una moneda que todos estamos acostumbrados a ver, qué linda, qué bonita, la muestro a un jefe tribal africano y le digo, mirá mi moneda, qué linda, probablemente él me va a decir, tu moneda será hermosa, pero no podés comprarte una novia, como si yo puedo comprarme con esta cruz de Katanga. No le iban a decir cruz de Katanga a ellos, ¿no? Se entiende el ejemplo. Entonces, básicamente eso es lo que apunta el trabajo. Yo creo que se tiene que abrir, es necesario que se abra un debate acerca de ver qué es moneda, porque por otro lado después hay una confusión generalizada donde hay objetos que cumplieron funciones dinerarias, sí, pero que no son moneda. Y lamentablemente yo veo que se replica este error y que te dicen, no, bueno, esto era una moneda primitiva, y no se sabe explicar exactamente qué era moneda. Entonces, bueno, la idea es un poquito esa, dejar la puerta abierta, dejar tarea para los numismáticos y empezar a replantearnos estos conceptos y a buscar una definición realmente certera, que no sé si la hay una definición certera de moneda. Hay un autor francés, orientalista, excelente, que es François Thierry, que una vez, en un trabajo, él analizando la problemática de la moneda en Extremo Oriente, en China básicamente, se encuentra con este problema y para solucionarlo lo dice claramente. Bueno, para evitar en la discusión de caer qué es moneda y qué no es moneda, a efectos de este trabajo, vamos a considerar moneda todo lo que los chinos, en determinados momentos de su historia, consideraron moneda. Y con eso la cierra. Es decir, el concepto de moneda, la moneda en sí, la idea de moneda, va mutando dentro incluso de una misma sociedad a través de los años. Y ahí es donde yo creo que recae la tarea de los numismáticos. Néstor, no sé si vos querés agregar algún comentario para ir cerrando. Bueno, ya creo que se dijo prácticamente todo, pero sí, o sea, este trabajo es exactamente eso, mostrar que hay un hueco en la numismática, que hay un tema que no está siendo abordado de la manera correcta, y bueno, queremos incitar a la gente a que estudie este tipo de monedas, separe lo que es moneda de lo que no. Hay cosas que son grises, que realmente va a ser muy complicado, incluso con estudios serios, determinar si realmente son moneda o no. Pero bueno, queremos plantear el tema para que la gente vea que acá falta algo, que los conceptos de moneda que tienen no están siendo todo lo abarcativos que deberían. Y bueno, eso, esto es simplemente un punto de partida de un camino largo que ya iremos recorriendo. Bueno, creo que eso es todo, no hay mucho más para agregar. Si alguno tiene alguna pregunta. Es básicamente eso. Como dijimos ya, tiene la relación con la aceptación de la sociedad mucho que ver. Por ejemplo, cuando acá en 2001 explotó todo, la moneda nacional perdió su confiabilidad y empezaron a surgir por todos lados bonos de trueque, algo que uno no pensaría que son moneda per se,
pero dominaron el mercado informal durante mucho tiempo, hasta que un día no, casi prácticamente de un día para el otro, la gente dejó de aceptarlo y perdieron todo eso que habían ganado en un periodo de tiempo especial. Es como decías antes, lo que a los argentinos les parecía moneda en ese momento, hasta que dejó de serlo. Juan, con esto ya cerramos nosotros nuestra presentación. No sé si querés dar paso a preguntas o algo. Bueno, desde ya Mario les habla. Muchísimas gracias por su participación. Muy lindo esta introducción que dieron. Realmente estoy seguro de que mucha gente le va a interesar y es lindo abrir los ojos, como ustedes dicen, en otras cosas que no es por ahí la moneda, la forma o lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Muy bueno esto y bueno, si alguno quiere hacer alguna pregunta, habilite su micrófono y lo puede hacer. Que tengan, bueno, muy buenas tardes para todos y gracias desde ya al Centro Numismático. Muy agradecido de que participen y que muestren todo su conocimiento. Buenas tardes. Yo tendría una pregunta, si puede ser. Cómo no, pregunte nomás, LP. Muchas gracias. En realidad, mi inquietud tiene mucho que ver con lo que venía diciendo Santi acerca de si ustedes creen que sea posible arribar a una definición universal de moneda. Simplemente eso, si ustedes creen que hoy, a priori, sería posible arribar a esa definición. Puedo darte mi opinión, Luciano. Después cualquier cosa, los chicos agregarán la suya. A ver, parto de un principio básico de la ciencia, ¿no? Entendiendo la numismática como ciencia. Nada es imposible. Eso es básico de la ciencia, si no, no nos vamos a poner a investigar. Ahora, en lo personal, lo veo difícil. Realmente veo muy difícil que se llegue a encontrar una definición que se adapte a la perfección al 100% de las monedas. Y créeme que venimos hace años con esto. Esto no es algo que surgió en un mes, venimos hace años masticándolo y cuesta. Ahora, que lo veamos difícil o lo consideremos casi imposible, y nótese que digo casi para no violar este principio de la ciencia, de decir que nada es imposible, pero lo veo muy difícil, eso no quita que no sea nuestra obligación ahondar en el tema y buscar esta definición, o por lo menos tratar de lograr un acercamiento lo más preciso posible que nos sirva a nivel académico, no vuelvo a lo mismo, a nivel académico. Nosotros en el planteo de este trabajo lo que tuvimos fue la dicotomía de que hay sociedades que no aceptan tan puntual la versión occidental. Hay sociedades que se abren y ya caen en lo que los occidentales no consideran moneda. Entonces, por eso se nos ocurrió esto de diversificar y hacer por lo menos mínimo 2 conceptos de moneda. Algo que casi por definición es un oxímoron. O sea, ¿es un objeto o son 2 objetos? No, son 2 conceptos del mismo objeto, en este caso. Hay varios objetos porque son distintas culturas con distintos tipos de moneda. Pero sí, llegar a una definición concreta, aplicable a todo, yo lo veo casi imposible. Nos podemos acercar mucho. O llegar a mayores puntos de contacto, digamos, ¿no? Entre lo que nosotros consideramos moneda y entre lo que otras culturas justamente consideran moneda. O sea, hasta qué punto podemos poner un límite o barrer un poco con esos grises que hay, ¿no? Sí, yo estoy más o menos en la misma línea. Yo creo que es complicadísimo. Por lo menos una definición de estas cortitas y elegantes, tal vez con una explicación más amplia, se puede llegar a algo un poquito más acercado, pero sí, va a ser realmente muy complicado algo que cubra todo en tantas culturas diferentes, tantas épocas diferentes, lo que en una época algo podía ser considerado moneda sin duda, en otra época claramente no. Es muy sencillo, una moneda actual en la antigüedad no tendría ningún valor. Y creo que nadie duda de que una moneda actual es una moneda. Sí, va a ser muy difícil. Sí, es como que hay un concepto por momentos
yo lo llamaría dinámico, ¿no? De alguna forma, que depende de la cultura, del tiempo, nada, es como si fuera que el concepto de moneda por momentos es como que va rotando en determinados aspectos y a veces es como que hasta se va dividiendo, y eso es lo complicado, si realmente vamos a poder encontrar un punto de unión. Con los chicos como decía Santi, hace ya un par de años largo que estamos trabajando en el tema. Y si bien por momentos llegamos a ciertos consensos, es como que nos encontramos por momentos como que como que no le encontramos la vuelta, ¿no? Pero más que nada por eso, por un tema de cómo evoluciona ese concepto en el tiempo, en las distintas culturas y en los distintos lugares. Yo me pregunto si en realidad es necesario que tengamos una definición. Quiero decir, la moneda es ante todo un hecho cultural. Y como todo hecho cultural, como bien decían ustedes, chicos, está lleno de grises en el entorno. Y la única manera de lograr una definición única es planteando límites, que también es una cosa cultural. Quiero decir, si yo tengo que definir si algo es un elemento químico o no, es fácil. Depende de la cantidad de neutrones, electrones, ¿verdad? ¿No? Ahora, cuando es algo cultural, necesariamente tenés que plantear límites, y eso implica un consenso, y eso implica siempre dejar afuera cosas que están en los grises, y a aquellos que sostienen que esos grises son en realidad lo que dicen ser, ¿no? Dejás contento a unos y a otros no. Y me parece que no queda otra, porque, qué sé yo, digo, bueno, no sé, una pavada, un ejemplo tonto. Yo digo, bueno, para ser moneda, entre otras cosas, tiene que pesar menos de 1 kilo. Digo, un disparate, ¿no? Y entonces dejo afuera las monedas Yap de ahí, de Nueva Guinea, de Papúa, qué sé yo, de por allá. De Yap, justamente. De Yap, de la isla de Yap. Bueno, es arbitrario, es cultural. Decidimos, nos pusimos de acuerdo o no, ¿entendés? Pero digo, si no, siempre vamos a tener este problema. Igual me sigo preguntando si es muy importante. Decías lo de los bonos de trueque, por ejemplo, y es importante decir si es moneda o no es moneda. Yo sigo esto que decía Santi, que siempre lo charlamos, porque a mí me parece una genialidad de Thierry, cuando empieza ese artículo y dice, para evitar, además él lo simplificó, pero es mucho más, el tipo da un montón de argumentos donde voltea hasta Marx, hasta la teoría capitalista del dinero y de la moneda, y digo, se toma su buena página y media para argumentar y termina con eso. Para evitar todo este quilombo, vamos a decir que moneda, lo que los chinos decían que era moneda. Fin de la historia. A los fines de este trabajo es eso. Y a veces me parece que no nos queda otra al encarar uno de estos temas que plantearlo así. Porque ni siquiera estamos del todo seguros de lo que nosotros consideramos universalmente como moneda lo sea. ¿Qué sé yo? Si los ciudadanos de tal ciudad griega, esa monedita que nos llegó de plata con un sello, lo usaban para comprar y vender, y a lo mejor era una medallita que te daban a la salida del templo cuando ibas al culto de vaya a saber qué Dios. Y nosotros estamos convencidos que no lo sabemos. De hecho, Javi, perdón. Sí. Yo coincido totalmente en lo que decís, pero también esto es un problema que se da en todas las ciencias sociales. En las ciencias sociales no tenemos estas certezas, ¿no? O sea, si yo le pregunto a alguien, definime qué es guerra, por ejemplo, vamos a encontrar miles de definiciones, y que incluso todas pueden ser importantes y ser certeras en algún punto. Pero Santi, está bueno lo que te toca. Pero me parece que ya estamos excedidos con el tiempo y hay que dar paso al arquitecta que sigue después de nosotros, ¿verdad, Juan? Chicos, muy bien. Yo dejé porque me interesó mucho la charla, así que... para mucho más, pero bueno. Nos excedimos 1 minuto, pero podríamos estar escuchando 1 hora más, 2 horas más. Así que bueno. Ya vamos a poder hacer algo más amplio, para explayarnos más. Seguro. Les agradecemos nuevamente a todos los chicos, ustedes que están en Adventus, que se acapararon gran parte del programa del día de hoy. Y bueno, seguimos con la charla del arquitecta, que la vamos a transmitir en otro link, y también la pueden ver por YouTube también, porque está grabada, así que la vamos a transmitir, pero está grabada la charla. Así que muchas gracias y nos vemos en el transcurso de hoy, mañana de vuelta. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias a todos. Chao, gracias a todos.